Hace más de 300 millones de años, antes de la era de los dinosaurios, el planeta estaba cubierto de insectos gigantes. Imagina un mundo donde las libélulas son tan grandes como los cuervos y hay 100 pies tan largos como automóviles. Te damos la bienvenida al período Carbonífero. ¿Por qué eran tan grandes los insectos en esa época? ¿Qué tenía que ver el oxígeno? ¿Y cómo se extinguieron esos insectos? Y hoy te llevamos a la tierra de la era de los insectos gigantes. El Carbonífero fue uno de los períodos más transformadores de la historia del planeta. Fue en ese entonces que las masas continentales empezaron a formar el supercontinente Pangea. Enormes pantanos, además de bosques tibios y húmedos, dominaban el paisaje. Y los insectos no eran los únicos seres enormes que habitaban el planeta. Los acompañaba una amplia gama de vida marina, incluyendo las primeras formas de tiburones, además de anfibios descomunales que medían hasta 2 metros de largo. Pero basta ya de charla. Retrocedamos en el tiempo unos 300 millones de años para adentrarnos en la era carbonífera. Por supuesto, lo primero que llamará tu atención son estas enormes criaturas con apariencia de insecto. Entre las más icónicas, la Meganeura, un bicho similar a la libélula moderna, pero con una diferencia significativa. Su envergadura, de hasta 75 centímetros. Encima es carnívora y se alimenta de otros insectos y pequeños anfibios. Esperemos que no se fije en ti. Pero mientras ese animal surca los cielos, en tierra te las verás con el Arthropleura, un gigantesco 1000 pies que puede medir hasta 2.5 metros de largo. Por suerte, no haces parte de su dieta, ya que prefiere mordisquear vegetación en descomposición. Otro espeluznante insecto es el Pulmonoscorpius, un descomunal escorpión que vive en las partes más pantanosas de la Tierra y mide 70 centímetros de largo. También están las cucarachas de 10 centímetros y las efímeras con una envergadura de 45 centímetros. En definitiva, hay muchas cosas de las que debes cuidarte mientras visitas este período. Aún así, la pregunta sigue siendo, ¿por qué se hicieron tan grandes los insectos durante esta era? Quizás te hayas dado cuenta de que, desde que arribaste al período carbonífero, estás más enérgico y alerta. ¿Sientes que corres con mayor destreza? Pues es gracias al nivel de oxígeno. Los estudios indican que en la atmósfera había alrededor de 35% de oxígeno, en contraste con el 21% que respiramos hoy en día. Este elemento fue una de las claves del gigantismo que presentaron los insectos de esos tiempos. Pero, ¿por qué los hizo tan grandes? Bueno, seguro ya sabes que los insectos no respiran igual que otras criaturas. No poseen sistemas circulatorios para transportar el oxígeno, sino que lo transmiten directamente a los tejidos por medio de una red de tubos diminutos llamada tráquea. Esto es lo que lleva a concluir que, entre más oxígeno contenga la atmósfera, más grandes serán. Sin embargo, es posible que otros motivos ayudaran a generar insectos de semejantes dimensiones. Otra teoría sugiere que se vieron forzados a crecer debido a la toxicidad por justamente el oxígeno. Así que, por maravilloso que nos parezca, además que por él es que estamos vivos, recuerda que todo en exceso llega a ser nocivo. Si tienes mucho oxígeno en tu organismo, se crean los llamados radicales libres. Se trata de unas moléculas inestables que pueden atrofiar tus células e incluso dañar tu ADN. En el caso de los insectos, tuvieron que crecer así para no terminar intoxicados. Entre más crecían, menor era su tasa de absorción de oxígeno, reduciendo así sus efectos nocivos. Lo mismo podría sucederte a ti. Entre más tiempo pases en esta era, más te arriesgas a que los niveles de oxígeno te produzcan náusea, dificultades respiratorias e incluso daños al sistema nervioso. Indudablemente, los protagonistas de esta era fueron los insectos. No obstante, otras especies también experimentaron cambios significativos durante el período carbonífero. Es que esta es precisamente la época del carbón, y aquí se formaron enormes yacimientos carboníferos debido a la descomposición de bosques milenarios. Hoy son indispensables
pues representan una de las principales fuentes de energía que seguimos empleando. Por otra parte, muchas de las frutas y verduras que consigues en el supermercado podrían ser descendientes de esas plantas que vivieron hace 300 millones de años. El período carbonífero fue testigo de la evolución de las primeras plantas con semillas, y esto a su vez produjo ecosistemas mucho más diversos que los que existían anteriormente. Espera un momento, ¿qué es eso? Parece un dinosaurio. ¡Hola, pequeñín! Aunque este no es un dinosaurio realmente. Se trata de uno de los primeros reptiles que jamás existieran. Si permaneces acá un par de millones de años más, vivirás el surgimiento de la era mesozoica, mejor conocida como la época de los dinosaurios. Y ya que estamos hablando de cambios, la atmósfera fue otra parte del planeta que evolucionó durante este periodo. Recién llegaste, la Tierra tenía un clima de invernadero, temperaturas cálidas y niveles de humedad que sostenían aquellas selvas pantanosas a las que ya nos referimos en este episodio. Sin embargo, a medida que este periodo avanzó en el transcurso de millones de años, el clima fue cambiando mediante un proceso que llamamos enfriamiento terrestre. Las temperaturas se redujeron significativamente, permitiendo la formación de los mantos de hielo, principalmente en el hemisferio sur. Pero, ¿por qué pasó esto? Bueno, es que mientras explorábamos esta alocada era, las masas continentales lentamente se fueron juntando hasta formar el supercontinente que hoy llamamos Pangea. Y cuando masas continentales tan grandes se mueven, afectan de manera sustancial las corrientes marinas, los patrones del viento y en general el clima. Los bosques tropicales han colapsado, causando el declive de la fauna y la vegetación que antes prosperaba. Y ya sabes, como esos bosques mermaron, los niveles de oxígeno disminuyeron. Sin que te dieras cuenta, esos grandes insectos fueron muriendo hasta extinguirse. Sin los niveles altos de oxígeno que soportaran su tamaño, no pudieron sobrevivir. Con menos oxígeno y bajo un clima más seco, se generó un ambiente más propenso para insectos pequeños. A la vez, los primeros reptiles empezaron a dominar el terreno, dificultando aún más la existencia de los insectos.